Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Dios, te habla Jorge Sanabria de Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y en el día de hoy vamos a llegar al final de esta serie, entendiendo la anatomía de pecar, y vamos a estar hablando bajo el tema resultados del pecado. Ha sido una larga jornada, pero hemos llegado al final y quiero darle las gracias por el apoyo que le han dado a esta serie. Para ser totalmente honesto, la serie ha recibido más apoyo de la que yo pensé que iba a recibir y estoy agradecido por eso. Y vamos a hablar de los resultados del pecado, pero antes de eso vamos a orar. Te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú eres santo. Te damos gracias porque nos encontramos aquí en este momento a punto de empezar la enseñanza. Te damos gracias por las personas que nos escuchan. Te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras ofensas, Señor. Sabemos que te ofendemos. Ponemos nuestros orgullos, arrogancias a tus pies, Señor, donde deben de estar. Y damos a ti toda gloria, alabanza y adoración, porque es tuya, Señor. Todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo que tiene algún valor, Señor, proviene de ti y de tu mano. Y en esta hora te pido que me bendigas con la presencia de tu Espíritu y que tu Espíritu me guíe en la enseñanza. Que al mismo tiempo bendigas a las personas que nos escuchan con tu presencia y que tu Espíritu le abra el entendimiento para entender lo que vamos a enseñar. Que abra sus oídos para que escuchen tu voz y que prepare su corazón para que puedan recibir la palabra. También te pido, Señor, que los bendigas con discernimiento, que ellos puedan retener lo bueno y desechar lo malo. También te pido en este día que los bendigas con un espíritu noble y un corazón apasionado, que no se conformen con esta enseñanza, sino que al final vayan a la Escritura y verifiquen si estas cosas son de esa manera, Señor, y que de ahí puedan aplicar los conceptos en su vida y ser bendecidos y ser transformados por tu palabra. Sabemos, Dios, que tu palabra no retorna a ti vacía, sino que hace aquello para lo cual le has enviado, Señor. Y en esta hora te pedimos que cumplas tu propósito a través de esta enseñanza. Nada soy, nada puedo, nada tengo, sino que yo mismo dependo de tu mano. Yo mismo necesito las palabras de esta enseñanza para mi vida, Señor, porque yo también soy malo. Yo también te ofendo, yo también peco. Y te doy gracias por este conocimiento. Ahora, Señor, para finalizar esta oración, te damos gracias, Padre, y hemos orado en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos. Que Jesús sea glorificado. Amén, amén y amén. Bien, amado hermano, vamos a estar hablando bajo el tema resultados del pecado. En el día de hoy no vamos a tener un texto base en específico, porque lo que vamos a hacer es que vamos a estar utilizando distintos textos bíblicos para entonces poder mostrar el resultado del pecado en nuestra vida. Y el primer resultado que queremos hablar en el día de hoy es vergüenza. Lo vamos a encontrar en Génesis 3:7. Y dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok, cuando usted retrocede en la historia en el libro de Génesis, se va a dar cuenta de que Adán y Eva siempre estuvieron desnudos, de que Adán y Eva siempre habían estado de la misma manera, y eso nunca había sido un estorbo para que cuando el Padre Celestial descendiera para hablar con ellos, ellos se relacionaran con Él. Y esto es increíblemente importante, porque ahora que ellos comen del fruto y sus ojos son abiertos, la Biblia nos dice que conocieron. Y tenemos que recordar el contexto en el que la palabra conocer se hace uso
en la escritura, uno de los usos de la palabra conocer es tuvieron relaciones sexuales, o sea, tuvieron intimidad. Y vemos esto constantemente en la Biblia. De hecho, cuando vamos al libro de los jueces, encontramos una de las historias donde dice: saca al hombre que viene a tu casa para que lo conozcamos. Y está hablando en este caso de relaciones sexuales. Y lo mismo vemos: y conoció tal persona a su mujer tal y tuvieron hijos. Así que básicamente el concepto detrás de conocer no es simplemente saber el nombre de la persona. No, yo conozco a fulano o a sutano. No es eso lo que la Biblia nos está diciendo. La Biblia lo que nos está diciendo es que entraron en intimidad y en unidad con esa realidad. Y ahora, ¿qué sucede cuando sus ojos son abiertos? Adán y Eva, ambos, entran en intimidad, entran en unidad con el asunto de que estaban desnudos. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la vergüenza nos va a llevar a alejarnos de Dios. La vergüenza nos va a llevar a querer operar de una forma independiente a Dios. Cuando usted lee el concepto dentro de la historia, se da cuenta de que el texto nos está diciendo que cuando Adán y Eva tuvieron sus ojos abiertos y entraron en intimidad, entraron en el conocimiento de que estaban desnudos, escucha lo que hicieron. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En el momento que ellos experimentaron vergüenza por su desnudez, lo primero que sintieron fue la necesidad de cubrir esa desnudez, pero no la cubrieron con la gloria de Dios, no la cubrieron en la voluntad de Dios. Por cuanto desobedecieron, ahora tuvieron ellos que hacer obras, que hacer algo para cubrir la vergüenza ocasionada de su pecado. Y este es el problema con absolutamente todo lo que nace del hombre. Las hojas de higuera, desde el momento que ellos las arrancaron de la planta, esas hojas estaban en decadencia. Y ese es el concepto que está operando hasta el día de hoy. Por eso es que vamos de una obra a la otra, de un plan hacia el otro. Porque el libro de Eclesiastés nos enseña en el capítulo 3 que todo debajo del sol tiene su hora y su momento. Significa que todo debajo del sol nace, crece, envejece y muere. Y eso incluye las obras que hacemos, eso incluye nuestros intentos, eso incluye las cosas que edificamos. No importa qué tan lindo, no importa qué tan majestuoso se pueda ver, todo lo que está debajo del sol nace, crece, envejece y muere. Y todo esto es el producto del hombre de cubrir su desnudez ante la presencia de Dios. Es por eso que cuando usted le pregunta a las personas, la gran mayoría de las personas se encuentran en una jornada que los va a llevar al cielo y tienen la esperanza de que sus buenas obras sean más que las malas, porque esas son las hojas de la higuera. Así que es lo primero que sienten: vergüenza. ¿Qué es lo segundo? Aislamiento. Génesis 3, 8 al 9. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles de huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Otro resultado del pecado, amado hermano, es que cuando el hombre peca, ya no disfruta estar ante la presencia de Dios, y por ende, evitando la incomodidad de estar ante su creador, el hombre decide aislarse. ¿Y cuál es el método que el hombre utiliza para llevar a cabo este aislamiento? El texto bíblico nos dice: esconderse. Desde Adán y Eva hasta el día de hoy, el hombre se ha estado escondiendo de Dios.
El hombre se ha estado aislando de Dios. No importa, realmente no importa, tiene muy poca validez cualquier argumento que el hombre presente, aun aquellos que dicen que no hay Dios, que hay 1000 dioses. La realidad es que dentro en su corazón el hombre sabe que hay Dios, el hombre sabe que hay un creador, el hombre sabe que es de Dios donde se originan todas las cosas, pero en su necesidad de aislamiento, ¿por qué? Porque le incomoda la realidad de un Dios personal. ¿Y por qué le incomoda? Por el pecado. Y por eso tienen la necesidad de crear todos estos argumentos científicos, filosóficos, sociales, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque la realidad es que en su corazón ellos saben la verdad. Porque Dios ha puesto en nuestros corazones estas cosas. Dios las escribió para que aquel día cuando estemos en su presencia no haya justificación. Pero el hombre decide aislarse de Dios. El hombre decide esconderse de Dios. El hombre decide buscar realidades alternas para evitar la verdad absoluta de que Dios es real. Y de que en algún momento vamos a estar en su presencia. Y de que en algún momento vamos a rendir cuentas. Y de que en algún momento vamos a recibir la justa retribución de las cosas que hemos hecho. Número 3. Otro resultado del pecado es miedo. En Génesis 3:10 leemos: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, y porque estaba desnudo me escondí. Vamos a repetir eso. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. De hecho, disculpen un momento, vamos a dar un paso hacia atrás. Hay un punto importante que no puedo pasar por alto en el versículo anterior, y es la pregunta de Dios: ¿dónde estás tú? O sea, ya hablamos de que el hombre decide aislarse y esconderse de Dios. Sin embargo, Dios le pregunta al hombre: ¿dónde estás tú? Es importante mencionar que en esta pregunta Dios sabía exactamente dónde el hombre estaba escondido. Dios sabía exactamente qué había pasado. Esto es una pregunta para introspección. Es la forma en que Dios le está diciendo al hombre: ¿qué estás haciendo? Haz una evaluación de lo que estás haciendo. Estás intentando esconderte de mí. ¿Por qué estás huyendo de mí? Yo descendí aquí para compartir contigo. Todo esto fue mi mano quien lo creó para ti. Sin embargo, introspección desde el punto de vista bíblico es algo que no estamos viendo en el día de hoy. Las personas hablan de introspección, pero no es la clase de introspección de la que estamos hablando en el día de hoy. Estoy hablando de una introspección que nos diga dónde estamos con Dios. Nos estamos escondiendo de Dios, estamos huyendo de la presencia de Dios, o estamos evitando entrar en contacto con Dios, porque todo ser humano una vez peca. Esta es una de las primeras reacciones que hace, y si estamos haciendo eso, la pregunta para nosotros, aún aquellos que somos creyentes, es: ¿dónde estás tú? Porque, mi amado hermano, si se está escondiendo de la presencia de Dios, si está evitando orar, si está evitando buscar su rostro porque ha pecado, porque ha ofendido al Señor, en el día de hoy lo mejor que hace es salga de donde se encuentre y entre a la presencia de Dios y confiese su pecado, porque encontrará misericordia, pero no intente esconderse. El salmista decía: si subo a lo más alto, allí estás tú. Si desciendo a las profundidades, allí estás tú. ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Porque no tenemos lugar donde escondernos. De hecho, amado hermano, si usted es creyente y se está escondiendo de la presencia de Dios, le puedo decir algo: en este momento estoy convencido de que está pasando un momento donde es miserable. Está pasando un momento y una situación donde no está contento ni satisfecho, porque su gozo, su alegría provienen del Señor, y el evento de esconderse lo está privando de beneficiarse de esas cosas.
pasemos al punto que sigue. Miedo. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Miedo es otro de los resultados del pecado. ¿Por qué el hombre hizo todo lo demás? Porque tenía miedo. De momento estaba aterrorizado de enfrentar a su creador. Y por cuanto estaba aterrorizado de enfrentar a su creador, hizo todas las cosas que hizo. ¿Qué quiero decir con esto, amado hermano? Que todas las cosas que el hombre está haciendo en el intento de evadir la presencia de Dios, lo que está operando detrás de estas acciones es el miedo. El miedo y el pavor de enfrentar al Dios vivo en una condición de pecado. Y es por eso que vemos todas estas ideologías, es por eso que vemos todas estos planes y estrategias tratando de ganarse una mejor vida en el cielo. Miedo. Y por miedo se escondió. Porque tenía miedo, porque estaba desnudo. ¿Por qué entró en el conocimiento de que estaba desnudo? Porque había desobedecido y comido del fruto que Dios no le había dicho, o sea, porque pecó. Muerte. Otro síntoma del pecado es muerte en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y no voy a abundar mucho aquí porque vamos a estar haciendo una serie donde vamos a estar hablando de conceptos que son mal interpretados y por ende mal aplicados, y muerte es uno de ellos, pero voy a decir un poco de esto. Aunque muerte puede incluir una connotación física cuando hablamos en lo natural, en el concepto espiritual, muerte significa aislamiento, separación o ausencia de. Por ejemplo, no podemos aplicar muerte en su definición natural al alma, porque el alma es eterna. El alma nunca va a cesar, el alma va a vivir para siempre. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis encontramos la muerte segunda, que fue cuando son arrojados al lago de fuego. Eso significa la separación por toda la eternidad de Dios. La destinación en un lugar donde va a haber ausencia de Dios total. Y el hombre y la mujer que lleguen al lago de fuego van a pasar todo el resto de la eternidad, donde su alma va a estar viva, en un lugar donde no va a haber nada de la presencia de Dios, y por ende van a estar separados totalmente de Dios. Y es por eso que es un lugar de tormento, es un lugar de castigo, porque aún en este mundo caído hay presencia de Dios, y por eso no es totalmente un infierno, pero en la ausencia de. Y ahora vamos a aplicar esto rapidito al libro de Génesis. Dios le dice: van a morir. Sin embargo, cuando ellos comen del fruto, no mueren físicamente. Pero ¿qué hubo? Hubo una desconexión de Dios, y automáticamente estamos viendo los resultados. Se escondieron, huyeron, y desde entonces el hombre está viviendo de esa manera. Tenemos que entender que el pecado siempre va a traer desconexión de nuestro Dios. Vamos al que sigue. Corrupción. La corrupción es el pecado que, en lugar de ser reconocido como tal y de hacernos humildes, es elevado como sistema. Se convierte en costumbre mental, en una manera de vivir. La corrupción no es un acto, sino una condición, un estado personal y social en el que uno se acostumbra a vivir. Eso es peligroso, amado hermano. Esa era la definición de corrupción. Ahora vamos al verso. En Romanos 8:21, de que la creación misma también será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Proverbios 28:2, la Nueva Traducción Viviente lo dice así: cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. Primera de Corintios 15:33 lo dice de esta manera: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Segunda de Pedro 2:19,
Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Y no entro en detalle en todos los versos porque vamos a estar aquí buen rato. Así que estamos viendo que otro producto o otro resultado del pecado es la corrupción. Y voy a volver a leer la definición de corrupción y con esto nos vamos a pasar al próximo punto. La corrupción es el pecado que, en lugar de ser reconocido como tal y de hacernos humildes, es elevado como sistema. Se convierte en costumbre mental, una manera de vivir. La corrupción no es un acto, sino una condición, un estado personal y social en el que uno se acostumbra a vivir, lo que significa que este es el problema del pecado. El pecado nos corrompe y por lo tanto se vuelve en un estilo de vida. Y eso es lo que todos los versos nos están diciendo, uno tras otro. Este estilo de vida lleva a que se desmorone la sociedad. Este estilo de vida lleva a que las buenas costumbres sean abandonadas y nos impulsemos a malas costumbres. Este estilo de vida que se llama corrupción nos lleva a un estado de esclavitud, aun cuando hablamos de libertad. Este estado de vida nos alcanza cuando dejamos de sembrar para el espíritu y comenzamos a sembrar para la carne. Vamos al punto número 6 en el día de hoy. Supresión de la verdad. Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Nota bien lo que Pablo dice en este versículo. Dice que cambiaron la verdad. Cambiar la verdad es un acto intencional. Fueron expuestos a la verdad y decidieron que la verdad no era para ellos y entonces se volvieron a la mentira y la mentira la hicieron su verdad. Escucha cómo lo dice la versión Dios habla hoy. En el lugar de la verdad de Dios han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. Nuevamente, mira la acción intencional. Han buscado la mentira y ya lo vimos desde el libro de Génesis. La nueva Biblia viva lo dice de esta manera. Esto fue por cambiar la verdad de Dios y deliberadamente creer en la mentira, por adorar a las criaturas y no a Dios que las creó, el cual es bendito por todos los siglos. ¿Estás viendo cuál es el problema? El problema con la supresión de la verdad no es que el hombre no sabe qué es verdad. Es que entiende que la verdad es un inconveniente para su estilo de vida, para su sistema social, para su sistema político, y entonces ¿qué decide? Decide suprimirla, porque no la puede destruir, porque no puede realmente pelear en contra de ella, entonces la suprime. Y en vez de abrazar la verdad, la suprime y se vuelve a la mentira, porque el hombre fue diseñado para adorar algo. Así que cuando no puede adorar la verdad, busca una mentira. Esto es una acción intencional. Esto no pasa por capacidad. Cuando alguien es expuesto a la verdad, tiene que tomar la decisión de si yo creo la verdad o la rechazo. Pero sabe que eso es verdad. Y es ahí donde se convierte en suprimir la verdad. Es un acto intencional. Y este es otro resultado del pecado. Para poder permanecer en la comodidad y en la práctica de nuestro pecado, vamos a suprimir la verdad. Último punto en el día de hoy, amado hermano, condenación. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Voy a leer el verso de nuevo. Y esta es la condenación. Esto es Jesús hablando. ¿Qué es condenación?
Condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Tenemos que entender bien esto, porque cuando hablamos con las personas nos damos cuenta de que ellos intentan de pasarle la responsabilidad a Dios. ¿Por qué Dios me hizo de esta manera? ¿O por qué Dios esto? ¿O por qué tu Dios aquello? ¿Por qué tu Dios lo otro? El problema no es Dios. El problema es, en las palabras de Jesús, que la luz vino al mundo. O sea, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vino al mundo y los hombres amaron más sus malas acciones. Eso es condenación. El infierno no es condenación. El lago de fuego no es condenación. Ese es el resultado final de la condenación. La condenación es que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque no querían venir a la luz para que sus obras no fueran expuestas como malas. Porque el hombre quiere permanecer viviendo en la corrupción, en la separación, en la supresión de la verdad. Esa es condenación. Y me equivoqué cuando dije que condenación era el último punto. El último punto es separación eterna de Dios. Apocalipsis 20, 14 al 15. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y hablamos un poco de este verso, así que no voy a abundar y nos vamos a preparar para cerrar esta enseñanza en el día de hoy. Intenté ser lo más breve posible, por eso en todos los textos no quisimos entrar, sino explicado de una forma superficial, lo más fácil. Es la intención de esta enseñanza que entendamos la anatomía de lo que es pecado. Y es importante entender dónde culmina esa senda. Esa senda culmina en separación total y eterna de Dios. Vamos a hacer un análisis de nuestras vidas, amados hermanos. Vamos a pedirle a Dios que cambie nuestros corazones y que nos ayude a amar más su verdad que nuestras malas obras. Que nos ayude y nos dé el valor para enfrentar nuestros deseos pecaminosos, porque todos y cada uno de nosotros los tenemos. Según el apóstol Pablo, él enseña: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que yo no soy más santo que usted, amado hermano. Esto significa que yo estoy montado en el mismo caballo que usted está montado y que yo también necesito a Cristo Jesús. Así que vamos a orar y a buscar el rostro de nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador y Señor Jesucristo para que su Espíritu nos convenza del pecado en nosotros e iniciemos la jornada de pelear con el pecado, porque déjeme decirle algo, amado hermano. Para nosotros en Cristo hay salvación. Para nosotros en Cristo hay redención eterna. Para nosotros en Cristo no hay condenación, porque la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres la rechazaron y amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Pero cuando usted entra en Cristo Jesús, ya no hay condenación porque aceptó la luz del mundo. Así que, amado hermano, pelee la buena batalla de la fe. Pelee la buena batalla de la fe. Échele mano a la salvación en Cristo Jesús. Y espero que esta serie, que fue un poco extensa, le haya dado herramientas y un mejor entendimiento de qué es el pecado, cómo identificarlo, cómo ver sus componentes y que esté mejor capacitados para pelear. Y la mejor forma de pelear con el pecado es poner nuestro orgullo a los pies de Cristo y decir: Señor, entro en acuerdo contigo, hice tal o cual cosa. Llamarle el pecado por su nombre, confesar y pedir misericordia y movernos a lo que sigue. Porque para usted, amado hermano, en Cristo Jesús no hay condenación. Te bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias por haber permanecido hasta el final de esta enseñanza. Con esto nos despedimos en el día de hoy y te esperamos en el próximo episodio, donde vamos a estar entrando en una nueva serie. Una vez más, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes Jorge Sanabria, de Palabra y Presencia. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos,
Queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús, y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.